Ya por fin de vacaciones. Ahora cogerme unos días de descanso, pero no tan solo de descanso, porque tengo que hacer muchas cosas del negocio de la fotografía, pero quiero contarles lo que viví como educadora en una institución y que ya voy a cumplir un año estando en este lugar, donde aprendí no solamente como educadora, sino el trabajar con tantos jóvenes y que cada uno de ellos con diferentes personalidades pude aprender de ellos, porque así como ellos aprendieron de mí, también aprendí de ellos. Y fue una experiencia bien bonita. Jamás pensé, porque yo leo y escucho tantos profesores que hablan de los universitarios y me daba curiosidad hasta que ya por fin pasé por la experiencia. Y la realidad es que, ¿saben qué? No me quiero ir, quiero seguir trabajando con jóvenes, eh, entenderlos, ayudarlos y ser parte de este crecimiento de la vida profesional de cada uno de estos estudiantes, que aunque yo no sepa cómo ellos vayan a terminar el curso, si es que van a utilizarlo para uso personal o quieran llegar a ser profesionales de la fotografía, que tengan ya sus ingresos. Y la realidad es que no importa a lo que ellos se vayan a dedicar después de este curso, para mí es un honor y una alegría inmensa haber sido parte del crecimiento de cada uno de estos estudiantes. Yo comencé en enero de este mismo año 2025 y ese cuatrimestre es hasta mayo. Ahí conocí unos estudiantes que, wow, si yo les enseño ahora los trabajos que ellos están haciendo, me llena mucho de orgullo cómo se han desarrollado, cómo han seguido trabajando la fotografía. Fueron dos grupos y los dos grupos me amaron. Fueron muchas cosas que sentí con ellos porque me identifiqué en esos comienzos míos en la fotografía. Recuerdo esa última clase en donde expresaron su pasión y lo que sentían por la fotografía. Ellos lloraron, ellos se abrazaron y fue un momento bien bonito. Luego en verano tuve junio y julio y hubo estos estudiantes que no eran del curso de fotografía, pero que tenían que coger como una electiva la fotografía y ellos no tenían cámara, solamente uno tenía cámara. Para mi sorpresa, llegó un día al salón, la institución le prestan cámara a esos estudiantes que no tienen cámara. Les digo que subieran a buscar su cámara y para mi sorpresa me dicen, no profesora, tenemos nuestras cámaras porque compramos. Y yo me quedé como que, wow, fue una grata sorpresa porque si tú no eres del curso y realmente sabes que no vas a hacer nada con la fotografía, que solamente es una electiva y que hayas tomado la iniciativa de comprarte una cámara, para mí eso fue un wow. Y esos son recuerdos que siempre voy a llevar en mi mente porque cuando yo hablo de fotografía, hablo normal, porque es lo que yo siento, es lo que yo vivo cada día, es lo que enseño, pero yo no obligo a nadie a tener un equipo en sus manos, pero el yo saber que mi conversación te llegó y que por iniciativa propia salgas a comprarte una cámara, pues claro que me voy a emocionar. Y yo no obligo a nadie a comprarse una cámara, pero yo no sé cómo converso de lo que hago que otras personas se interesan en esta profesión. Así que de agosto ahora a diciembre hubo unos cambios en donde ya yo no estaba solamente nocturno, sino que también estaba por la mañana. Y es totalmente diferente, porque por la mañana son estudiantes que son prácticamente graduados de escuela superior versus los de por la noche, que son más adultos, que tienen más compromiso porque trabajan por la mañana y aprovechan por la noche para estudiar y la responsabilidad es totalmente diferente a los de por la mañana. No estoy diciendo que no tengan la misma capacidad o el mismo compromiso, pero es totalmente diferente.
yo no quiero cambiar. A mí que me dejen con los jóvenes porque así como ellos aprendieron de mí, pude aprender muchas cosas de ellos y cómo yo pude respetar su espacio, respetar su manera de pensar, como también ellos fueron receptivos conmigo. Había un grupo específico, que ese grupo eran 16 estudiantes, todos eran nuevos, eran bien activos. A principio eran como que bien seriecitos porque no sabían, pues, primera vez en una universidad, para poder hacer amistades, conocer cuál es la química entre profesor y ellos. Y poco a poco nos fuimos soltando. Estuvieron ellos bien receptivos conmigo, pero jamás voy a olvidar esto. Hubo un día que ya yo tenía que entregar ese primer informe de notas y cuando yo estoy en mi casa corrigiendo examen y los trabajos que me tenían que hacer, yo me frustré tanto porque la mayoría de 16, yo te puedo decir que solamente 4 sacaron buenas notas, los demás estaban colgados, o sea, prácticamente colgados. Me frustré porque no era por cómo yo eh, impartía mis clases, porque yo de la manera como enseño se entiende y yo no permito que ningún estudiante salga por la puerta del salón sin haber entendido el material. Y yo me frustré, yo decía, pero si el material se ha explicado, qué es lo que está pasando. Y yo recuerdo que esa noche yo no pude dormir y era pensando en cómo me iba a comunicar con ellos, cómo se lo podía dejar saber para que ellos lo pudieran entender. Al otro día llegué al salón, yo llegué cabizbaja, llegué seria, no sabía ni cómo comenzar hasta que por fin rompí el hielo y les dije, mira muchachos, guarden todo porque la realidad es que yo vengo a hablar con ustedes. Empecé a hablar con ellos de las notas que habían sacado y empecé a hablarle cómo yo crecí en la fotografía y los obstáculos en los que yo me he topado en todos estos años, porque esto no es retratar por retratar, aquí conlleva muchas cosas para poder trabajar la fotografía y no importa porque yo no sé a qué se van a dedicar, si lo van a utilizar como su negocio o para su uso personal, pero yo necesitaba que ellos pudieran entender lo que estaba pasando. Les dije que ya ellos no están en high school, que ellos ya están en una universidad donde ellos tenían que tener responsabilidad para ellos desde ese momento que pisan una universidad, qué va a pasar con ellos en un futuro, que no sabía cuáles eran las razones por las cuales ellos estaban en la universidad, porque posiblemente muchos están porque mamá y papá pues me están obligando a tener por lo menos algunos estudios universitarios, o porque otros están porque no saben a qué dedicarse y pues entendieron que la fotografía es algo más fácil de poder estudiar, u otras cosas que ellos tuvieran en su mente, porque yo no los obligo. Yo no obligo a nadie a estar en la profesión. Solamente estoy para enseñar. Y lo único que les pedí es que si ustedes no sienten pasión, amor por la profesión, por lo menos tienen que entender qué es lo que significa la fotografía para que puedan aprovechar el tiempo y no lo malgasten. Estuve 35 minutos hablando más o menos, o 40, pero eso era candela, y hablando, hasta que en una, a mí, yo sentí tanto lo que estaba diciendo que ya no podía seguir hablando porque se estaba como que entrecortando la voz porque me estaba dando sentimiento. Y yo les dije, recojan y se pueden ir porque yo no tengo ánimos de dar clase. Y empecé a recoger mis cosas en el escritorio y cuando vuelvo a alzar la mirada, ellos estaban así. Ellos no se atrevían a moverse, ni siquiera se acomodaron. Y yo estaba bien, o sea, yo estaba decidida a irme. Y volví y les repetí, pueden recoger
y se pueden ir del salón porque yo no voy a dar clase. Cuando en la tercera vez ya yo tenía el bulto en la espalda y vuelvo a repetir lo mismo y una estudiante dice, no profesora, no nos vamos. Yo no sé qué pasó cuando yo bajé la mirada a recoger mis cosas, si ellos hicieron algún tipo de señas, pero ninguno, los 16 estaban presentes y ninguno de ellos se movió. Cuando yo los miro a todos, que veo otras cabezas que estaban haciendo que no, ahí yo suelto mi bulto, me siento, continué hablando, cambiando un poco el tema para que no se sintieran abrumados de tanta letanía, y lo que hice fue que empecé a preguntarles que por qué quisieron estudiar en la fotografía, que si tenían hermanos, que cuántos son en la familia, hasta que empezamos a reírnos y a hablar de otros temas. Por último, empecé a identificar qué tipo de música escuchaba cada uno de ellos y fue un momento como que bien, yo lo veo como que bien gratificante porque ahí me di cuenta el respeto que ya ellos me estaban sintiendo, y era mutuo, porque yo les hablé desde el corazón. Sí les mencioné que mi manera de enseñar es porque así como yo enseño, es como a mí me gustaría que le enseñaran a mis hijos. Yo no sé si eso fue lo que a ellos les tocó, yo no sé, pero la realidad es que yo sentí entre ambos, o sea, yo los respeté en todo momento y ellos en ese momento de no moverse fue como que ese respeto hacia mi persona. Desde ese momento hasta hace una semana todo cambió. Ellos eran más comunicativos. A veces había un poquito de que no querían hacer ningún tipo de trabajo y cuando se atrasaban en entregarme trabajos para ser corregidos, yo lo único que escribía por WhatsApp. No he recibido ningún tipo de tarea, no he recibido ningún email, así que si hasta a tal hora yo no recibo mensaje, no tienen nota. Y ahí empezaban a llegar los emails, O sea, y era una cosa como que, sí, yo los puedo entender porque son jóvenes, pero también hay que tener esa seriedad y ese compromiso en la profesión porque no sabes qué va a pasar con cada uno de ellos desde el momento que deseen terminar el curso. Mira, y una de las cosas bien interesantes de este grupo, ellos eran como que bien energéticos, hablaban bien alto, y entonces yo siempre les tenía que decir, bajen la voz, porque yo estoy en el medio, hay una pared hacia otro salón y la otra pared da para la biblioteca, y eso se escucha. Ellos no hablan, ellos gritan, ellos se ríen, y era una cosa. Y a tal punto que había momentos cuando íbamos a hacer dinámicas, yo tenía que decirles, vamos para la plaza, recojan y vamos afuera. Teníamos que irnos a la plaza para poder dar la clase, porque es que ellos no bajaban la voz. Ya en la institución la decana sabía por qué yo salía mucho con ellos afuera y lo entendían, pero yo no los iba a tener como que con tantas directrices. Yo quería que ellos se sintieran libres porque eso es lo que significa la fotografía, es ser libre, ser creativo y no encerrarte, al contrario, abrirte para que puedas hacer buenas tomas, para que tu mente pueda fluir, para que puedas crear, para que puedas divertirte mientras estás retratando. Así que uno que otro día siempre hacíamos diferentes tipos de dinámicas donde los sacaba para que ellos se pudieran sentir libres a la hora de trabajar.